Bueno, la semana pasada toqué un tema hablando de la santificación del creyente. Y algunos me llamaron, ¿verdad? No fue uno, no fue dos, no fueron tres, sino varios hermanos me llamaron. Me dice, pastor, gracias por ese mensaje. Y ya lo necesitábamos, dice. Entonces, si Dios les habló, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Si Dios les habló, gloria al Señor. Y hoy quiero tocar un tema algo también importante. Y fíjense que, hermanos, que estos tiempos Dios ha puesto en mi corazón de que es muy importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que, hermanos, es importante tener la base, fundamento en la palabra de Dios? Si no desconocemos palabra del Señor, hermanos, fácilmente el enemigo nos va a llevar, o las doctrinas que hay en el mundo allá afuera. Hay tantas doctrinas que andan allá afuera, hermanos, que si no estudiamos la palabra del Señor bien y no estamos arraigados bien en la palabra, cualquier viento nos va a llevar de la presencia de Dios o de la iglesia. Por eso Dios ha puesto en mi corazón hoy estos tiempos de que importante estudiemos la palabra del Señor, y a la misma vez les voy a predicar. Así que hoy quiero que abra su Biblia en Primera de Juan o Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí va a estar nuestro tema en la pantalla, hermanos, ahí está. El tema de hoy es hermanos, los enemigos de la doctrina de Cristo. ¿Usted cree que el evangelio tiene enemigo, hermanos? Claro que el evangelio tiene enemigo. Usted y yo nos consideramos, algunos me han preguntado a mí, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe. Me dicen, hermano, ¿qué somos nosotros? Me dicen algunos, ¿verdad? Porque a veces como no preguntamos o no estudiamos o no, ¿verdad? O por falta de, cuando hay estudio, enseñanza de la iglesia, no nos acercamos. Y se lo pregunto, oye, hermano, ¿y qué somos? ¿Somos carismáticos? ¿Somos pentecostés? ¿Somos apostólicos? ¿Somos asamblea de Dios? ¿Somos misión centroamericana? ¿Somos bautistas? ¿Somos luteranas? ¿O qué somos? Si alguien te pregunta a ti, ¿qué son ustedes? ¿Qué responde usted, hermano? Primos de los pentecostés, dice mi esposa. Somos hermanos, dice. Pero de los hermanos católicos, de los hermanos de los testigos de Jehová, somos hermanos de los apostólicos, ¿verdad? ¿Qué somos? La hermana dice, somos evangélicos pentecostés. Amén. Bueno, cada uno tiene su idea, ¿verdad? Como que somos. Pero yo creo, hermanos, algo que yo siempre, a mí cuando me preguntan, oye, hermano, ¿y ustedes qué son? Yo soy cristiano evangélico, porque mi base, mi fundamento está en la palabra de Dios, que es el evangelio. Y mientras que si nosotros no nos identificamos bien o no sabemos bien nuestra identificación, quiénes somos, por eso andamos de iglesia en iglesia, hermanos, brincando de iglesia en iglesia, y ya después van a venir a la iglesia, van a decir, hermano pastor, fíjese que fui a una iglesia y el pastor dice que tenemos que poner a las mujeres, ¿verdad? Dice que tenemos que tapar nuestra cabeza porque la Biblia lo dice. ¿Y saben por qué hacen eso, hermano? ¿O saben por qué sucede eso? Por no conocer la palabra de Dios, hermanos. Porque nuestra base, nuestro fundamento no está en la palabra del Señor. Por eso el evangelio tiene enemigo. Yo por eso digo, hermano, yo soy cristiano evangélico. Algunos me dicen, hermano pastor, ¿y qué piensa usted? ¿Que nos debemos bautizar en nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo?
o solo en el nombre de Jesús? Porque también hay una doctrina que anda allá, hermanos. La doctrina apostólica. La apostólica solo Jesús, dicen ellos. Y entonces, y ellos no creen en lo que es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces me dice, pastor, ¿y usted qué piensa? Bueno, vamos a lo que dice el Evangelio. Porque si yo le voy a decir mis propias palabras, hermanos, tal vez no se va a convencer. Pero si vamos a la palabra del Señor, que es esta palabra da la respuesta, ¿sí o no, hermanos? Sí, ahí está la respuesta. Pero como no leemos nuestra Biblia, no sabemos ni qué somos, hermanos. ¿Sí? Ahora no estoy aquí para regañar a los demás, porque algunos me dijeron de que la semana pasada, hermanos, estuvo buena la regañada, me dice. Pero yo no quiero regañar a los hermanos, sino que es la palabra del Señor. Y quiero que abramos nuestra Biblia entonces, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tema de hoy, ¿cuál es, hermanos? Los enemigos de la doctrina de Cristo. Y leamos, no porque yo lo digo, sino que la palabra del Señor lo dice. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un poco de ejercicio. Se calientan los huesos. Sonríe que Cristo le ama, hermanos. Yo también vengo un poco cansado, hermanos. El día de ayer, casi temprana hora, nos levantamos con mi esposa. Ya temprano nos fuimos al servicio funeral de un joven que falleció. Y después de ahí fuimos todavía al cementerio hasta las 3:30, en medio de la lluvia, atendiendo las necesidades de la gente, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y gracias también a Unción Divina, hermano, gracias por habernos apoyado también allá en ese funeral. Hubo una bonita alabanza, la gente estuvo contento y pues, hermanos, estamos haciendo la obra del Señor. Así que ahora entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: cualquiera que se extravía, o sea, que se salga, esa es la palabra, que se salga, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene, ¿al quién, hermanos? Al Padre. ¿Y a quién más? Y al Hijo. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque nos tienes en tu casa y hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, Padre. Pero ahora nos toca de recibir tu palabra, que hoy podemos aprender algo y que hoy lo aplicamos a nuestra vida y que cada día podemos ser mejores cristianos y también alcanzar a otros y poder predicarles con tu palabra en nuestras manos, Señor, con verdades, predicando el Evangelio. Oramos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora quiero decirles que en estos tiempos la doctrina es muy atacado y será muy atacado siempre. Algunos ya se fueron a otras iglesias y yo me pregunto y yo les digo, bueno, tan fácil son engañados porque, ¿por qué? Digo yo. Ahora van a iglesias y tal vez usando mantos o haciendo cosas extrañas que ni siquiera está en la palabra del Señor, pero ahí están. Y dejan, no estoy hablando de la iglesia, sino dejan el evangelio que un día conocieron. Y es una tristeza, hermanos, que abandonamos, como dice la palabra de Dios, se extravían, estaban yendo así, cristiano evangélico, estaban yendo bien en el camino y de repente alguien le dice, oye vos, vamos a mi iglesia, allí te voy a dar privilegio cantar, allí vas a predicar, ahí vas a hacer esto, pero mira, vente para acá, y ya se van, y ya cuando están allá, pero mira, si vas a estar con nosotros, necesitas hacer esto. ¿O sí? ¿Qué pasó? No, pues mira, ya no más, por ejemplo las mujeres, ¿verdad? Ya no más pintura.
Mira, ya no te puedes pintar el pelo. Ya no, mira, no puedes venir faldas así, tiene que estar hasta la rodilla. Y empiezan a poner reglas. Y dice, pues está bien, ya que me van a dar privilegio en la iglesia. Allí el pastor Félix no me da tiempo para predicar ni para estar allá. Mejor yo vengo con ustedes. Entonces, muy fácilmente, como dice la palabra de Dios, son extraviados. Y son llevados, y dice, y no perseveran en la doctrina de Cristo. Y si yo les pregunto hoy, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Alguien acá, hermano, me podía decir en voz alta la doctrina de Cristo. Si nos quedamos en silencio, es porque a veces no sabemos, hermanos. ¿Cuántos creen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina de Cristo, hermanos? La Trinidad. Creemos, la iglesia cree en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí o no? Creemos en eso. Y esa es una doctrina sentado. Aunque los testigos de Jehová, aunque los apostólicos, aunque otra religión venga y me dice, no, ustedes están mal. Pues ¿saben qué? A mí la Biblia me enseña que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Ahora, otra doctrina, y es nomás, no les voy a mencionar todo, pero otra doctrina. ¿Cuántos creemos que la iglesia será llevado en el rapto? O la iglesia, creemos en el rapto de la iglesia. ¿Creemos en el rapto, sí o no? Pero va a venir una iglesia falsa doctrina. El enemigo de la doctrina que dice ahí, los adventistas de la iglesia del séptimo día van a venir y dicen, oye, ¿saben que la iglesia no será raptado? La Biblia dice que la iglesia va a pasar por la tribulación, dicen ellos. Y dice, ¿a poco sí? Sí, mira, aquí la Biblia dice en Mateo 24 que la iglesia será perseguido y pasará por gran tribulaciones. La Biblia no dice que la iglesia no será raptado. Ese es un error. Tal vez sí tiene razón este hermano. No es cierto que vamos a pasar en el rapto. Entonces ya de ahí se va del evangelio y ya no cree en el rapto. Entonces, esos son bases fundamentales que conocemos y debemos conocer, hermanos. Por ejemplo, si alguien te dice a usted, ay hermano, fíjese que usted guarda el sábado. No, hermano, yo voy a la iglesia los domingos. Usted está mal entonces. Porque el domingo solo a la iglesia católica van, pero no es bíblico. La Biblia dice a nosotros en el libro de Éxodo capítulo 20, dice, santificados el día de Jehová, séptimo día. Dice, en él dice, en él no trabajarás, no harás ninguna obra, tú ni tu casa, ni todo lo que tengas harán ninguna obra. Dice, sí, verá, aquí dice la Biblia, hay que guardar sábado. Entonces, yo estoy mal, dicen algunos. Y entonces ya empiezan a ir a una iglesia que solo sábado y domingo no. Porque a alguien le dijo que domingo solo la iglesia católica va a la iglesia. ¿Y dónde dice eso? Pero como no conocemos la Biblia, fácilmente nos extraviamos y nos vamos del evangelio de la palabra de Dios. Esa es mi pequeña introducción, hermanos. Pero vamos a entrar a mi primer punto hoy. Primer punto, los medios de los enemigos para engañar. ¿Cuáles son esos medios? Vamos a verlo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Cuáles son esos medios? Y ahí la Biblia nos enseña qué medio usa el enemigo para sacarte de la verdadera doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y ahí lo miramos, la palabra del Señor. Dice así, hermanos, mira que nadie os engañe. Wow, cuando miro esto, hermanos, da a entender que
la escritura advierte que aún los escogidos van a ser engañados. Porque ¿a quién está hablando aquí, hermanos? A nosotros, ¿verdad? ¿A qué nos está hablando? Y te dice, mira Francisco, mira Pedro, mira María, mira Micaela, que nadie te engañe, dice. Y eso es lo que dice la palabra, es que nadie te engañe. ¿Por medio de qué? Filosofía y huecas sutiles, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Wow. Entonces, primer punto, hermanos, ¿cuáles son los medios del enemigo para engañar a la iglesia? ¿Qué dice allí en Colosenses 2:8, hermanos? Primero, los primer medio, hermanos, es filosofía. Eso es lo que dice ahí, ¿sí o no, hermanos? Ahora, si usted va a Google, ¿verdad? Porque muchos ya no leemos libros, ya no tenemos diccionarios en la casa, ya no tenemos enciclopedia, no hay nada de eso, porque ahora en esos tiempos ya no queremos leer libros. Pero por lo menos usted ponga allí en Google y donde dice search, ¿qué es filosofía? ¿Qué es filosofía? Porque ahí la Biblia dice que nadie te engañe por filosofía. Cuando yo veo esta palabra, hermanos, filosofía es amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría, la palabra se usó para describir cualquier forma de pensamiento que lleva a obtener sabiduría. Eso es lo que significa la palabra filosofía. Ahora, hay unas religiones por allá y puedo mencionar algunos nombres. Creen mucho en lo que le llaman las revelaciones. Algunos dirán, hermano pastor, usted no cree en la revelación. Yo sí creo en la revelación, hermanos. ¿Cuántos creen que esta palabra, hermanos, que tenemos en nuestras manos es una revelación divina de Dios? ¿Sí? Ahora, si usted me dice, pastor, fíjese que a mí Dios me reveló que usar anillo de oro es pecado. Es una filosofía. Empieza aquí, eso es lo que está hablando, hermanos, que toda filosofía humana empieza primeramente ¿de dónde? En el pensamiento. Y después ese pensamiento buscan manera de cómo poder plantearlo bien para que se haga verdad esa palabra. Y dice, por eso muchos dicen, wow, este hombre cómo habla con tanta inteligencia. Esa es filosofía humana, conocimiento, sabiduría humana. Y dice uno, wow. Entonces, si alguien le dice, mira hermano, fíjese que usted está mal. ¿Cuántas mujeres acá, hermanos, le gustan usar medallas de oro? O por lo menos adornos, ¿verdad? Adornos, medallas, ¿verdad? ¿Usted cree que es pecado? Algunos van a decir, sí hermano, es pecado. Pero ¿dónde dice en la Biblia que es pecado? No, es que el pastor dijo, cuando yo fui a una iglesia, me dijo que estaba malo. Pero el pastor lo dijo y no la Biblia lo dijo. Filosofía humana y no palabra de Dios. Por eso tenemos que saber, hermanos, lo que es, lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que la mujer hermosa, hermano, se ve hermoso, que se decoran, que se arreglen? ¿Cuántos le gustan eso, hermano? ¿O a usted le gusta ver su mujer como una chilotrufia? ¿Verdad? ¿Cuántos conocen la chilotrufia, hermanos? ¿Verdad? La que sale ahí con el chavo del 8, ¿verdad? Toda con el cabello parece escoba, ¿verdad? No, que la mujer tiene que verse bonita, hermosa. Y qué bonito si se arregla, si está casada, que se arregle para su esposo. Pero ningún momento la Biblia nos está prohibiendo, hermano. Pero es que como nosotros seguimos a lo que dice un hombre, filosofía humana, entonces poco a poco, de repente yo ya no lo voy a ver en la iglesia. Y la hermana o el hermano, ¿dónde está? No, es que se fue a la iglesia, tal iglesia.
Y porque dice que en nuestra iglesia hay un desorden, que nuestra iglesia está mal, que nuestra iglesia está pecado, que empiecen, hermano. ¿Y quién lo dijo? A mí que me vengan con la Biblia abierta, hermanos, porque yo no creo en filosofía humana, yo creo más en la palabra de Dios. Amén. Porque si a mí toda persona que viene en la calle y me va a decir un cuento, hermanos, yo no se lo voy a creer. A mí que me enseñe con la palabra del Señor. Por eso ahora, hermanos, hablando filosofía humana, dice que tenga cuidado con ello porque vas a ser engañado. Vas a ser engañado y esto te va a extraviar del evangelio. Ahora la palabra del Señor nos dice, hermanos, debemos examinarlo todo y retenerlo todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. La palabra del Señor ahí nos enseña claramente, hermanos, que nosotros es bueno que usted estudia palabra de Dios, que mira palabra del Señor, pero hay algo que te dice la palabra de Dios y es lo que Él te dice. Mira, está bien, escucha, lee la palabra. Es bueno que ves YouTube, Facebook y tantos predicadores que hay ahí, está bien. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice, hermanos? Examinarlo todo. ¿Y qué dice? Y retener lo bueno. O sea que da a entender que no todo predicador que predica la palabra, todo es verdad. Hay predicadores que usan palabras para manipular la gente. Y dicen, ¿cómo habló el pastor? Qué bonito habla, hasta me hace reír, me hace, no sé, dice, habla bien bonito. Pero no es que habla bonito, hermanos. Si su base no está en la palabra del Señor, entonces está usando solamente filosofía humana, pero la base no está en la palabra de Dios. Dice, examinarlo todo. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y retener solo lo bueno. Y si hay algo que digo, este no está bien, porque la Biblia dice así. Wow. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que la sabiduría o la filosofía no es que sea malo. Algunos tal vez me dicen, no, es que pastor dijo que la filosofía es pecado. No, hermano, no estoy diciendo eso. La sabiduría es bueno. ¿Cuántos les gustan leer libros acá, hermanos? A ver, levanten la mano. Hay 1, 2, amén, 3. Está bien que adquieren conocimiento, eso se llama filosofía humana. Usted le gusta leer libros, a otros escritores sacó un libro, voy a leerlo, voy a adquirir conocimiento. Los jóvenes, las muchachas que están yendo al colegio, la universidad, está bien que lean, adquieren conocimiento. Alguna vez el maestro de nosotros del Instituto Bíblico dijo, si ustedes tienen el conocimiento y tienen la unción del Espíritu Santo, eso les va a dar excelencia en su ministerio, decía el maestro. O sea que entonces la filosofía es buena. Pero ¿saben qué es lo malo, hermanos? ¿Saben qué es lo malo? Lo malo es cuando nosotros vemos de que la filosofía es dañina cuando la arrogancia es la fuente de ella, que se exhibe y habla con mucho conocimiento humano, y que todo lo que habló, no habló ninguna parte de la Biblia en un momento. No sé si ustedes han escuchado predicadores así, hermanos. Habla mucho, hermanos, de aquí, que allá, y pura palabrería humana, pero nunca habla de la Biblia. Entonces, eso son filosofía humana. Entonces, nunca la filosofía humana tiene que ser más que la palabra de Dios. Es bueno que tenga un poco de filosofía, conocimiento, porque tampoco ustedes no van a venir a escuchar a un predicador que nunca lee, no tiene conocimiento de letra, de nada, ¿verdad? Sino quieren conocer
conocer palabra de Dios, pero con mucha sabiduría, pero que sea con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya los veo serios ya. Pero también miramos la palabra del Señor en Colosenses. Vamos a regresar una vez más, porque todavía estamos aquí en el punto, hermano, los medios del enemigo para engañar. Los medios, otro medio dice que la filosofía, las personas que usan mucha filosofía humana, pero también dice que estas filosofías, palabras humanas, di que son huecas, sutilezas. Eso es lo que dice la palabra. Huecas, sutilezas. Estaba yo mirando el diccionario bíblico o el diccionario secular que dice, ¿qué es la palabra sutileza? ¿Qué es eso? La palabra sutileza, hermanos, es la palabra, dice así, que es un dicho o concepto excesivamente agudo y falto de verdad, profundo y exactitud o exactitud. O sea que es una palabra, pero más o menos por allá se lo avienta, pero no tiene mucho base, no tiene mucho fundamento. Y uno dice, este predicador dijo algo, pero no mucho me convence. ¿Saben por qué? Porque no tiene fundamento. Pero a cambio, si te dice, mira, hermanos, vamos a abrir la Biblia, y la Biblia dice así, y esto es lo que dice, tiene base, tiene fundamento lo que está hablando, entonces está bien. Pero aquí la palabra del Señor dice, hermanos, que tengamos cuidado de ser engañados por filosofía. Y dice, ¿por qué? Porque esta filosofía humana dice que son con huecas sutilezas. O sea que tiene concepto falto de verdad, no tiene profundidad o exactitud. No es algo verídico, no es algo que dice, oh, yo lo creo porque tiene base, tiene fundamento. Tenemos que tener cuidado con lo que vamos a leer, con lo que vamos a escuchar, y antes de decir un amén, examínalo, y cuando usted cree que lo que dijo ese predicador tiene verdad, diga amén. Así es, hermano. ¿Cuántos saben qué significa la palabra amén? Así es. Confirmar. Gracias, papá. Confirmar. Así es. Así tiene que ser. Esa es la palabra amén. Pero muchos, cualquier hermanos que sube aquí arriba dice amén, y no sabemos ni lo que dijo, y estamos diciendo amén. Por eso dice lo que leímos ahí, hermanos, en Tesalonicenses, la palabra del Señor claramente dice, hermanos, que nosotros tenemos que examinar. You gotta see what's the preacher teaching, preaching, before you say amen. Porque si son palabras huecas, ¿qué es la palabra hueca, hermanos? Vacío. Gracias, hermano Rubén. Vacío. Wow. Son palabras vacío. Por eso, hermanos, la palabra cuando habla palabras huecas, sutilezas, filosofía humana. No sé si alguna vez ustedes han ido a algún encuentro o un retiro que hace años atrás le llamaban el encuentro. Iban a las montañas, llevaban 100 personas, 200 personas, les cobraban 100, 200 dólares y usaban filosofía humana. Y la gente regresaba a la iglesia, hermano, llorando. Ay, es que el Señor me habló. Ay, es que el Señor me tocó. Pero no fueron tocados por palabra de Dios, sino fueron tocadas por sutilezas, palabras sutilezas, como dice aquí la palabra del Señor, y por filosofía humana. Y dice, ay, el Señor me habló, ya no más voy a pecar, solo Cristo, solo Cristo. Y empiezan, hermano, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y de repente le llegó una prueba, una lucha. Ese hermano
¿verdad? Como decía la semana pasada, se desinfló como un globo, porque esa persona fue convencido por filosofías humanas, huecas, sutileza, como dice ahí en Colosenses, y cuando esa persona se le acabó ese sentimiento y de repente le llegó una prueba, una lucha, se desinfló. Ay, pastor, yo ya no siento nada. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero hacer esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos convencidos bajo emociones humanas y no una verdadera presencia de Dios. No estamos convencidos de verdad por el evangelio, que es la palabra del Señor. Porque yo estoy convencido, hermano, que yo estoy sentado sobre el evangelio y mi fundamento es Jesucristo. Y a mí nadie me va a mover del evangelio, hermanos. Aunque venga quien venga, nadie me va a mover, porque mi base, mi fundamento está en la palabra de Dios. Pero viene alguien, hermanos, y sí, me voy a otra iglesia, hermanos. Hace años atrás yo les dije una vez mi predicación. En una iglesia donde yo iba antes, usaba mucho filosofía humana, y que se quedaba uno como que yo estaba en una iglesia gobernado como un Fidel Castro, ¿verdad? Como un César Chávez, que ahí el pastor era lo que él decía, se hacía. Y hasta teníamos miedo de mirar al pastor, porque como que el pastor era como un Moisés, como un Jesús, como un profeta Elías, un Eliseo. Y cuando me acercamos a él, hasta con miedo le hablamos al pastor. Usaban tanta la filosofía humana que me tenían dominado, hasta que me di cuenta y dije, bueno, ¿por qué tengo tanto temor a un hombre en vez de temor al Dios Todopoderoso? Y después cambié mi mente, dije, no, esto está mal. Cuando yo me salí de la iglesia, mi papá es testigo. Estos pastores vinieron a mi casa o la casa de mi papá y me sacaron de la casa y me dijeron, vamos a hablar, vamos a platicar. Pero como mi mente todavía estaba filosofiada por el conocimiento humano, y me dijeron, ¿sabe qué haces aquí? Ellos ya no son tu familia, me dijeron. Tu familia somos nosotros, me dijeron. Y como que entró esa filosofías humanas entró en mi mente. Dije, sí es cierto. Y sin avisarle a mi papá, me subí en el carro y me fui con ellos. ¿Sí o no, papá? Sí, me fui con ellos otra vez a la iglesia. Y ya después mi papá, pues, ¿y dónde se fue? Pues se fue otra vez allá. Pero después recapacité y dije, no, no y no. Y me salí otra vez de esa iglesia, pero me costó, hermanos, me costó, porque estaba sometido como una filosofía humana, bajo una doctrina, como dice aquí, con huecas sutilezas. Estaba allí y me costó dejarlo, hermanos, me costó dejarlo. Allá había tremendas cosas que se miraba, nomás porque el pastor lo dijo, y eso es lo que se hacía. A las mujeres, hermanos, ahí en la puerta se paraban dos diáconos, un hombre y una mujer. A la mujer entraba en el templo, se paraban. ¿Saben lo que hacía la diaconisa? Le chequeaba si traía medias, porque el pastor dijo que era pecado si no usaba media bajo su vestido. Y lo miraban, y si no traía media la persona que entraba en la iglesia, la mujer le decía, no puedes entrar a la iglesia, porque el pastor lo dijo. Obedeciendo a filosofías huecas, como dice aquí, sutilezas de hombres. Entonces, y todo eso miraban, y a la mujer, hasta la mujer, hermano, llegó hasta un punto donde la mujer no podía cortarse el cabello. Llegó un tiempo, recuerdo unas muchachitas de la iglesia, jovencitas, fueron a un salón de belleza cerca de la iglesia y se fueron a la escondida de los líderes, ¿verdad? Pero ellos no sabían que conocían a la iglesia, el salón de belleza.
y se dieron cuenta por la forma de vestirse las muchachas, pero ellos se fueron a cortar un poquito en la punta del cabello. Y pues el salón de belleza se los cortó a las muchachas. Pero de ahí, de una manera u otra, le informaron a los líderes o a los pastores de esa iglesia. Estábamos un culto así, hermano, como de 700 personas. Se paró el pastor o el ministro y dijo, bueno, que se ponga en pie tal fulana y tal fulana. Era como 3 señoritas. Y las pasaron enfrente. Dice, hoy en adelante estas muchachas serán expulsadas y disciplinadas de la iglesia por haber desobedecido un reglamento de la iglesia. Wow. Y la gente está engañada, hermanos, bajo mucho hoy en estos tiempos, bajo estas filosofías humanas que habla la palabra de Dios. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso, hermano? Es que tenemos que darnos cuenta que hoy hay enemigos de la doctrina de Cristo y tengamos cuidados. Tengamos cuidado, hermanos. Seguimos mirando en Colosenses capítulo 2 verso 8. También dice ahí, hermanos, algo muy importante, porque estamos mirando los medios del engaño del enemigo. ¿Cuáles son esos medios? Apenas estamos en la filosofía y apenas estamos en los huecos que habla la palabra de Dios de sutileza. Pero otra también que habla aquí, dice tradiciones de los hombres. Ahí dice Colosenses, ¿sí o no, hermanos? Tradiciones de los hombres. ¿Qué está hablando ahí, hermanos? Cuando la tradición humana son la base fundamental de una conducta que la práctica carece de una experiencia del nuevo nacimiento. Muchas iglesias, hermanos, están muchas tradiciones dentro de las iglesias, pero que esas tradiciones no traen, hermanos, lo que es la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, no hay un cambio en la vida de las personas. No hay una diferencia, no hay un cambio, no hay una transformación. No se ve la diferencia. Sigue siendo el hombre mentiroso, la misma mujer, ¿verdad?, pecadora. No hay un cambio en la vida de la persona. ¿Saben por qué, hermano? Porque dentro de la iglesia solamente puras tradiciones. Y la tradición no cambia a la iglesia, hermano. La tradición no cambia al ser humano. Lo que cambia al ser humano es el verdadero evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte palma, hermanos, a Cristo. Lo que cambia al ser humano es Jesucristo, que murió en una cruz del Calvario por esto. Si usted y yo lo recibimos, si usted y yo lo aceptamos y de corazón, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene y entra en nuestra vida y hace un cambio total en nuestro corazón. No una tradición. No es algo, hermano, es como una vez que yo fui a un encuentro y me dicen, mira, si usted me dice, porque a mí me dieron un clavo y me dieron un martillo y me dijeron, mira, en este papel escribe todos los pecados que tú has hecho. Aquí haz una lista, pero nadie sabe, dice, solo tú y Dios, dice. Y te vamos, ya cuando has hecho tu papel, te dan un clavo y te dan un martillo. Ya después entras en una cortina y te dicen, ahora solo tú y Dios sabe lo que hay en ese papel. Ahora clávalo en ese clavo y tus pecados quedan atrás. ¿Usted cree que eso está bien? No, hermanos. No son costumbres que van a cambiar. No son actos humanos que van a cambiar tu vida. Lo que cambia tu vida es que la sangre de Cristo que entre en tu corazón y te limpie de todo pecado. Que recibas a Jesús en tu corazón, eso es lo que va a transformar tu vida, no las tradiciones humanas. Por eso dice la palabra de Dios que esos son los medios para engañar al ser humano. ¿Cuántos de ustedes creen en el aceite para poder orar por un enfermo? Algunos ya es que dice, es que no sé si el pastor cree en eso. No digo amén.
Yo sí creo, hermanos, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Si hay algún enfermo entre nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Llame a los ancianos, úngelo con aceite y será sanado, dice la palabra de Dios. Entonces, porque la Biblia lo dice. Pero ahora, ¿saben dónde está el pecado, hermanos? ¿Saben dónde está lo malo? Las tradiciones. Gracias, hermano. Que cuando tú andas con tu aceite aquí y de repente un hermano te llama: hermano, me siento mal, ¿puede orar por mí? Ay, hermano, es que no puedo orar porque no traje mi aceite. Déjame ir a mi casa a traer mi aceite, después voy a orar por ti. Ahí está lo malo. Porque tu confianza ahora está más en el aceite que en la oración poderosa que tú puedas hacer con Dios. Entonces, ahí donde cambian las cosas, hermanos. Está bien, la Biblia dice hay que usar aceite, pero si no hay aceite y la persona me está pidiendo orar, ¿vamos a orar por esa persona, sí o no? Claro que sí, porque el aceite no va a sanar la persona, sino que es la oración que vamos a hacer delante de Dios y con la fe puesto en Cristo Jesús. Pero algunos dicen: no, hermano, es que no tengo aceite, no puedo orar. Ahí sí está mal, hermano. La tradición. Es como aquí, hermano, una vez cometí el error. Por eso aquí en la iglesia ya casi no invitamos a predicadores. Invitamos, pero a pastores que conocemos. Pero no cualquier predicador que agarró mi número allá afuera y me dice: pastor, soy evangelista y profeta del Señor y yo quiero predicar en su iglesia. Le digo: oh, gracias, hermano, Dios te bendiga, dame su número, un día lo vamos a llamar. Es todo lo que les digo. Porque una vez cometí esos errores, hermano, y vino un predicador acá. No sé si los hermanos se acuerdan que están aquí por años. Llegó acá y dijo: este aceite es traído desde Israel, decía, y lo vendo por $25. Y mira, aquí está ungido por Dios, decía. Hermano, eso ya es un negocio, siguiendo una tradición humana. Dios no quiere tradiciones, hermanos. Dios quiere que vivamos un evangelio puro, santa y verdadera, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dale un fuerte palmas a Cristo, hermanos. Algunos se molestan cuando predicamos así, pero es palabra del Señor, hermanos. Amén. Ahora también nos habla aquí la palabra del Señor. Siguiendo Colosenses, dice así. Dice: filosofías y dice y huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Esos son los medios que usa el enemigo para engañar. Pero hay otro medio acá. ¿Cuál es, hermanos? Rudimientos del mundo ¿y qué, hermanos? Y no según Cristo. Rudimientos del mundo y no según Cristo. Hay costumbres buenos, hermano. Yo no digo que no. Hay costumbres buenos. Si alguien me dice: hermano, entonces ya no vamos a celebrar Navidad, ¿verdad? Porque la Navidad es costumbre. No, hermanos, hay costumbres que son buenos, pero hay costumbres que quieren reemplazar lo que el Hijo de Dios ha venido a hacer en este mundo, hermanos. Primeramente es Cristo, hermanos. Por ejemplo, la Navidad es bueno que se celebre, porque estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Donde yo no estoy de acuerdo, porque aquí está hablando la palabra del Señor, hermanos, que nosotros, dice la palabra de Dios, los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son los rudimientos del mundo? Que te diga: mira, vamos a celebrar Navidad, pero ahí ponen a Santa Claus, hermanos, ese rojo, ¿verdad? Barbudo que está ahí. Entonces, ¿la Navidad es de Santa Claus o la Navidad es de Cristo? Es de Cristo, hermanos. Pero ¿qué pasa? Yo a veces respeto un poco todavía a los católicos, hermanos, que en la Navidad ponen afuera de su casa a Jesucristo nacido en un pesebre, todo eso. Todavía está bien eso, ¿verdad? Pero no que ponen a un viejo barbudo gordo ahí, hermanos, celebrando la Navidad. ¿Será que la Navidad es de Santa Claus o es de Cristo? Es de Cristo, hermanos. Entonces por eso ahí dice: los rudimientos del mundo. O sea, no podemos traer tradiciones del mundo y meterlos en la iglesia, porque son tradiciones humanas.
son rudimientos del mundo. Por tanto, si nosotros somos de Cristo, ahora solo es Cristo Jesús. Así que, hermanos, pero ahora sí me dice, hermano pastor, pero ¿puedo poner luz? Ponga luz en lo que sea, hermano, pero con que no, hermanos, reemplacemos a Cristo. Porque la luz también tiene muchos significados, ¿sí o no? Si usamos ya la filosofía humana, ¿será que la luz representa mucho, hermanos? Ah, claro que sí. La luz simboliza claridad, gozo, alegría, diferentes colores, se mira adornado y dice, wow, qué bonita se mira esto. ¿Saben por qué, hermanos? La luz representa que antes había tiniebla en nuestra vida, ahora la luz de Cristo está en nuestras vidas. Hermano, usted lo puede usar, ¿por qué no? No es pecado, pero lo malo está cuando traemos los rudimientos del mundo para reemplazar a Cristo Jesús. Pasamos a lo siguiente, porque ya los veo serios. Ahora, número 2. Les prometo salir rápido. Ya sé que ya va media hora que estoy predicando. Número 2. La doctrina de Cristo es indispensable. Es importante que estamos en la doctrina de Cristo, hermanos. Si no estamos en la doctrina, entonces nos podemos perder. Y eso lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y verso 10. Si ya lo tienen, digan amén. Dice así, porque en él habita, dice, corporalmente toda la ¿qué? La plenitud de Cristo. Y dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo ¿qué? Principado y potestad. O sea que entonces la doctrina de Cristo es indispensable. Estamos completamente completos en Cristo Jesús. Ya no necesitamos nada más. El que está en Cristo está completo en todo. ¿O habrá algo más que necesitamos aparte de Cristo? ¿Qué más necesita, hermano? Si usted viene hoy, o los que ya aquí recibieron a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Aparte de Cristo, para poder entrar al cielo, ¿será que necesitamos hacer algo más? No, porque ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Estamos qué? Completos. No hay nada más. Está hablando la palabra de Dios, porque en él habita, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está totalmente completo en la deidad. No necesitamos más. Y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principio y potestad. No necesitamos algo más. Si usted dice, no, pastor, es que yo creo que necesitamos, mira, es bueno tener al Señor, a Cristo, pero también, mira, yo siento de que en mi casa, porque hay cristianos todavía, hermanos, que piensan que Dios necesita ayuda. ¿Usted cree que Dios necesita ayuda? Él es el Todopoderoso, ¿sí o no? Él es todopoderoso, pero muchos todavía dicen, hermano, allí en su puerta tienen colgado ajos. ¿Cuántos han ido a su casa, hermano? Sí, allá en la puerta tienen colgados los ajos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dicen para que el mal no entre en tu casa. Dicen que el olor del ajo, o el ajo dice que saca el mal de la casa, hermano. ¿Usted cree que el ajo va a sacar el mal de la casa, o es Cristo que lo va a sacar? Es Cristo, hermanos. Entonces, todo lo que habla la palabra del Señor, estamos completos en Cristo. Pero miramos entonces que es por eso importante la doctrina de Cristo. Es indispensable estar fundados en la palabra de Dios. Y fuera de Cristo, fuera de la palabra de Dios, no necesitamos nada más. Yo recuerdo una vez más, y esto, hermanos, les voy a confesar. Antes estaba en un trabajo, chofer manejando una van de una compañía. Estaba bien, estaba ganando mucho dinero, hermanos. Y de repente un compañero me dice, mira, veo que no andas nada en tu carro.
te voy a regalar esto, dice. Y era un crucifijo, y vea, con Cristo crucificado y todo. Y me dice, cuélgalo ahí en tu vidrio, ahí en el espejo. Mira, y esto te va a cuidar donde quiera que vayas, donde quiera que andes. Algo en mi corazón me dijo, estás mal. ¿Qué está tu confianza? ¿En ese Cristo crucificado? ¿O tu confianza está en el Cristo que está sentado a la diestra de Dios? Y algo me decía que estaba mal, pero de todo modo lo que hice, hermano, agarré esa cadena, ese crucifijo, lo colgué abajo de mi espejo. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Cristo me dio una lección fuerte. Cuando, hermanos, estaba yo manejando, de una manera u otra, como que se me durmió la mente. Y, hermanos, ya cuando siento, ¡pa!, choco contra un poste de una ciudad, hermanos. El carro hecho pedazos. Este dedo se me fue para atrás, se quebró. Esta nariz, no sé si está marcado todavía, pero se me quebró el hueso de acá. Sangre por donde quiera. Y en mi mente algo me dijo, por desobedecer a Dios. Porque tú bien sabes que tu protección es Cristo y no es una cosa que tú cuelgues dentro de tu carro. Y que, ay, Señor, en Cristo estamos completos, hermanos. No necesita, dale un fuerte palma al Señor, como que veo que tiene ganas de aplaudir y no, hermano. Y dice, ay, no, es que el pastor. Estamos estudiando Biblia, ¿sí o no, hermanos? Por eso dije al principio, la iglesia ahora necesita estudiar más Biblia. Y eso es lo que voy a hacer ahora, hermanos. Mis mensajes los voy a cambiar ahora. Vamos a ver más Biblia que palabras humanas. Ahora nos digamos la palabra. Estamos mirando que la doctrina de Cristo es indispensable. Según Colosenses capítulo 9, 2 capítulo 9, dice así. Ahora miramos también en el versículo 10, lo sigue diciendo que no es totalmente importante. Del verso 11 al verso 14 podemos mirar de que hemos sido bendecidos en Cristo. ¿Cuántos están bendecidos en Cristo? Entonces dice en el verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el cual, dicen, en el bautismo, en el cual fuisteis también, dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estamos circuncidados en Cristo. No hay nada más que se pueda hacer. Si alguien te dice, mira, tú tienes que hacer esto. No, hermanos, yo soy salvo por fe y no por obras. No es por lo que voy a hacer. Si algo hago aquí en la iglesia, hermanos, si hago algo aquí en la iglesia, lo hago por agradecimiento a Dios. No lo hago porque quiero entrar al cielo. Si usted cree que por estar en una iglesia 7 días a la semana para entrar a la iglesia, usted está mal, hermanos. No es por estar en una iglesia 7 días a la iglesia, hermano, va a ir al cielo. Ni porque usted tal vez canta en la iglesia, ni porque usted toca un instrumento en la iglesia. Ya, creo que ya Cristo vino, hermano. Es que muchos creen que porque hacer mucho en la iglesia van a entrar al cielo. No, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? En Cristo estamos completos en la plenitud de Cristo. Si algo hacemos en la iglesia, lo hacemos porque Cristo limpió nuestro corazón. Lo hacemos porque Dios es nuestro guía. Lo hacemos porque Dios es mi salvación. Lo hacemos porque Dios ha sido bueno conmigo. Lo hacemos porque Dios ha salvado mi familia. Lo hacemos por muchas razones. Porque eso nos insta a buscar más a Dios. Pero yo no lo hago porque voy a entrar al cielo. Algunos vivimos con miedo, con temor, ¿verdad? Y dice, ay, ¿qué le diré al pastor? ¿Voy a la iglesia hoy o no? Pero si no voy, ¿qué va a decir el pastor? No, hermano, por mí no venga todo el año. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Cómo usted está con Cristo?
Yo vengo a la iglesia porque quiero llenarme más de la presencia de Dios junto con mis hermanos. Yo vengo a la iglesia porque yo sé con lo que Cristo ha hecho por mí, hermanos. Y no vengo a la iglesia porque a ver qué dice el pastor. No, hermanos, no le tenga miedo al pastor. No le tenga miedo al pastor. Tenga el temor a nuestro Dios Todopoderoso. Dale un fuerte palma al Señor, hermanos. Son las 4:40 y con esto voy a terminar con mi tercer punto y ahí está. ¿Cuál es nuestro tercer punto, hermanos? Defensa contra los enemigos de la verdad de Cristo. Wow. Vamos a ver en Primera de Juan, hermanos. Ahí nos enseña la palabra del Señor. Es importante que nosotros defendamos la palabra, ¿sí o no, hermanos? Pero ahí nos miramos de que tenemos que defendernos contra los enemigos de la verdad. ¿Cuáles? ¿Habrá enemigo de la verdad, sí o no, hermanos? Sí, por eso dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades del aire. Si de repente acá mi hermano él diciendo algo contra el hermano Rubén, ¿verdad? O con la hermana Claudia, ¿verdad? O contra Noraima, dice, ya viene esta Noraima, no me gusta verla. Hermanos, no es el hermano que dijo ciertas palabras, no es la actitud del hermano que no te está gustando, sino que hay un espíritu que anda en el aire que te hace pensar, ver cosas que no debemos de pensar. Y que Dios lo reprenda. Pero por eso tenemos que estar metidos con Dios, hermanos, porque si no, es que el hermano dijo, es que la hermana dijo, es que esto, pero no sabes que es el enemigo que está usando esto. Y estás culpando a la hermana, al hermano, pero no es el hermano, no es la hermana, sino es el enemigo de Cristo, hermanos, que es el espíritu del anticristo que anda en la iglesia. Por eso tenemos que ser sabios, hermanos, para poder detener al enemigo y poder defender el enemigo, hermanos, contra el enemigo de Cristo. Y la palabra del Señor dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, si lo tenemos, dice así. Si ya lo tienen, hermanos, dice, hijitos, dice, ya es el último tiempo. Wow, si yo no sé, algunas Biblias tienen esto, hermanos, pero vamos a ver, ¿qué año se escribió este libro? Aquí, bueno, en mi Biblia dice que se escribió 90 años después de Cristo. Wow, y estamos en el 2025, le restamos 90 años, ¿cuánto sería, hermanos? Más o menos, como unos 1900 y algo, vamos a decirlo. Imagínense, hace 1900 años que se dijo esta palabra. 1935. O sea que desde que se dijo esta palabra ya pasaron 1935 años. Wow. Y nos damos ahora dice esta palabra que está aquí, estamos leyendo. Le dice así, hermanos, en el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y si ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos, porque esto conocemos que que es el último tiempo. Imagínense, hace 1935 años se dijo estas palabras y dijo, primeramente el espíritu del anticristo anda por ahí, pero como de este anticristo dice que ahora ya tiene muchos seguidores, y eso se dijo hace 1935 años. Ahora, ¿cuántos habrá, hermanos? ¿Cuántos anticristos hay? Hay muchos ya, son más que la iglesia tal vez. Tenemos muchos enemigos allá afuera. Dice, hay muchos anticristos
Cristos, la palabra ese da a entender plural. There's a lot of them. Hay muchos ahí y están ahí para engañarte. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Estamos en los últimos tiempos, ¿sí o no? We are in the last days. Estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Defender la verdad, defender la palabra. Que cuando usted venga acá a la iglesia, hermano, no venga porque tengo que venir, no. Vengo a la iglesia porque Cristo me redimió de mis pecados. Porque cuando voy a la iglesia siento la presencia de Dios. Porque cuando voy a la iglesia me lleno de la gloria de Dios. Con un domingo que usted venga, hermano, y allí en su casa, en su carro, donde quiera que usted anda, busca la presencia del Señor. Usted está en santidad. Gloria a Dios, hermanos. Pero mucha gente viene en una iglesia viernes, sábado, domingo, y después ahí andan de chismosos. Ahí andan, hermanos, de murmuradores. Ahí andan haciendo tantas cosas. ¿De qué sirve que estamos en una iglesia mucho tiempo, cuando después salir de aquí el espíritu del anticristo nos está gobernando nuestra vida? Tengamos cuidado, hermanos. Ya es el tiempo de afirmarnos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, en el nombre del Señor.